Dice aquí la otra vez que estaba yo leyendo una escritura aquí, Hebreos capítulo 4. Ahora en su Biblia vamos a leer despacio, capítulo 5. Y traten de escuchar lo que leemos. Dice así, capítulo 5, dije hermanos. Gloria a Dios. No, es capítulo 6, hermano. Dice el verso 5 así. Empezamos en el verso 4 y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y luego dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición. Gloria a Dios. El servicio pasado, hermanos, leímos esta escritura y estábamos hablando del temor de Dios. Gracias. Está mejor con este. Gloria a Dios. Estamos hablando de la palabra del Señor, de que vivimos en el tiempo de la gracia, y mirar la bondad del Señor, sí es cierto. El Señor cada día nos ayuda, nos levanta, nos perdona. Pero estamos mirando que también mirar por el otro lado, ¿de qué, hermanos? De la severidad de Dios. Severidad. Gloria a Dios. De que un día el Señor también se enoja con nosotros. Si es que buscamos al Señor un tiempo, otro tiempo se nos olvida, otro tiempo estamos en el Señor, otro tiempo ya no estamos. El Señor llega un día en que se cansa de nosotros. Pero, gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo escribe esta carta a los hebreos diciéndoles que si alguien está caminando en el Señor y llega un tiempo que comete pecados, es imposible, dice, que vuelva otra vez a ser renovado, dice. Es imposible que sea otra vez renovados para arrepentimiento. Así dice, hermanos. Gloria a Dios. Y si leyéramos solamente esta escritura, alguien que falló, pues aquí como que da de entender que ya no tiene parte con el Señor. Ya no. Si leyéramos solamente esta escritura. Gloria a Dios. Pero esta escritura tiene su explicación, porque si leemos otra vez, escritura ahí en 1 Corintios, y allá dice otro punto. Así dice, mira. Gloria a Dios. Dice, capítulo 5, primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 4 dice. ¿Ya lo tiene, hermanos?
Dice así: en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se fija, hermanos? Por eso, qué importante es poner atención a la palabra del Señor y tratar de entenderla. Porque aquí dice, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Gloria a Dios. Y si empezamos a leer desde el verso 1, esta escritura dice, aquí en esta carta el apóstol Pablo describe de alguien que estaba viviendo en pecado. ¿De qué, hermanos? De fornicación. Esta persona estaba viviendo en el pecado de fornicación. Entonces Pablo amonesta o reprende a los hermanos de Corinto. Les dice que, ¿cómo es posible que ustedes viven mirando este pecado y no han hecho nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice. Entonces dice a la escritura que Pablo manda una carta a los corintios y le dice que en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros, o sea, reúnanse, júntanse, y mi espíritu, mi palabra con ustedes, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Gloria a Dios. El tal sea entregado a Satanás. Y esa es la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con eso cuando dijo que el tal sea entregado a Satanás? Y hace tiempo, cuando el hermano Lorenzo Mendoza venía para acá, yo le pregunté de esta escritura, ¿por qué dice así? Gloria a Dios. ¿Por qué dice así? El tal sea entregado a Satanás. Porque si lo miramos así, literalmente dice otra escritura que el diablo será lanzado en el lago de fuego y sus ángeles. Otra vez alguien puede pensar, es que el apóstol Pablo con esto da de entender que aquel que pecó se va a ir al infierno. Pero lo que dice aquí es que la explicación de esta escritura es, cuando dice que sea entregado a Satanás, que los hermanos lo reprendan, le digan que está mal, cometió pecado, y que Dios mismo use los medios que Dios quiera usar. Pruebas, dolores, dificultades, problemas, situaciones difíciles, para que entienda que no está bien con el Señor. Pecó contra el Señor. Por eso dice, y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y se arrepienta y se humilla y empiece a buscar al Señor para que en el día del Señor sea salvo. Eso es lo que está dando de entender. Hay dos escrituras donde el apóstol Pablo habla así. Creo que la otra es en Timoteo 1:20. Leemos aquí. Usa dos veces esta expresión. Gloria a Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Más que gloria a Dios. ¿Cómo dice ahí, hermano? No, es 1:20, hermano. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 20. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
¿Qué dice? De los cuales dice son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gloria a Dios. Así dice, entregué a Satanás. Y creo que aquí no dice en qué se desviaron estos hombres, pero en otra palabra dice, en otra escritura sí dice que ellos se desviaron de la doctrina. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Sí. Ellos se desviaron en la doctrina. Se desviaron en la doctrina. Pero lo que quiero enfocar es cuando dice, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gloria a Dios. Leyendo estas dos escrituras, hermanos, con la de capítulo 5, 1 Corintios, capítulo 5:5, nos da de entender que el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo que da de entender es como lo que se le dijo al rey David. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el profeta Natán llegó con el rey David? Le dijo, cuando el rey reconoció su pecado y le dijo, he pecado contra el Señor. Así dijo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Cuando el rey David reconoció su pecado, que hizo mal, pecó contra el Señor, pero el Señor le perdonó o no le perdonó. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos, o no? Diciendo tú primero, dijo el hermano. Sí, ciertamente el Señor le perdonó. Pero le dijo una cosa que está aquí. Leamos primer libro es primero y segundo libro de Samuel, es primer libro. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Capítulo 12, verso 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer. A él mataste con cuchillo de los hijos de Acmón. Y luego dice el verso 10, dice, por esta causa, por lo que hiciste, por esta causa, dice el verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. ¿Sí están leyendo, hermanos? ¿Sí están leyendo donde estamos leyendo? Estoy leyendo el verso 11. Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Y luego ahí empieza a explicar,
mas por cuanto en este negocio hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el Hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y ahí empieza la historia. El Señor le perdonó a David, lo levantó, lo restauró, el rey. Pero lo que empezamos a leer aquí para adelante es que nunca se apartará, ¿qué cosa? La espada en tu casa. En otra palabra, tendrás consecuencia. Lo que has hecho tendrá consecuencia. Eso es lo que da de entender. Eso es lo que quiere decir allá cuando dijo que el tal sea entregado a Satanás, tendrá consecuencias. Para que su espíritu, ¿qué dice? Sea salvo en el día del Señor. Si es que se arrepiente, pues busca al Señor de todo el corazón, deja el mal camino y busca al Señor. Gloria a Dios. Estoy explicando un punto, hermanos, a lo mejor para ustedes no es importante, pero para mí es importante. Llega un tiempo en que muchas veces nuestro enemigo nos acusa delante del Señor, o nosotros mismos no estamos seguros si el Señor nos puede ayudar, nos puede salvar o no. Pero cuando alguien comete error, comete pecado, la cosa es que el Señor nos perdona, nos puede perdonar y nos levanta por su gracia y misericordia. Pero tendremos consecuencias. Eso es lo que dice. Hay consecuencia para cada pecado. Gloria a Dios. Hay consecuencia. Eso es lo que dice. Entonces, lo que empecé a decir es, o lo que empezamos a leer es Hebreos. ¿A dónde leímos, hermanos? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan todavía o ya se les olvidó? Primero empezamos a leer Hebreos capítulo 6, verso 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Por eso estoy explicando esta escritura. Si leyéramos solamente esta escritura, da de entender que ya no hay perdón para los pecados. Alguien falló, ya no hay perdón. Pero ya uniendo la otra escritura con esta, da de entender que la misericordia del Señor nos levanta o nos puede levantar, o levanta a quien, aquel que falla, que comete errores, pero tendrá consecuencia. Eso es lo que quiere decir. Tendrá consecuencia. Porque otra escritura dice que la paga de pecado, ¿qué es? Muerte. No hay forma como decir, puede ser que sí, puede ser que no, no. La paga del pecado es muerte, es seguro, es muerte. Pero ahora, gloria a Dios, otra vez dice la escritura, el que comete error, si reconoce, busca, se humilla, busca al Señor. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Donde estaba hablando con aquel eunuco, ¿qué dice? Hay una palabra ahí, hay una escritura ahí que dice que en su humillación, ¿qué dice? Le fue quitado o le fue cortado el juicio. Por cuando reconoció, empezó a buscar al Señor, se humilló. Y el juicio, dice, fue cortado. ¿Y qué quiere decir humillarse? ¿Qué quiere decir humillarse, hermano? Porque por eso dice otra vez el Proverbio 26, 23. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué va a pasar con él? Alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Y el que se endurece, ¿qué dice? No prosperará. No prosperará. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando dice que en su humillación le fue cortado el juicio. Porque qué chiste tiene que dice, me arrepiento, hermano, me siento mal, oren por mí. Pasa el tiempo, hace lo mismo.
Entonces él no se arrepintió, él no se humilló. ¿Por qué? Porque dice, me arrepiento, hermano, me siento mal, oren por mí. Pero pasa el tiempo, vuelve a hacer la misma cosa. No se arrepintió, está jugando con Dios. Dice, pero no hace lo que dice. Pero el que se arrepiente es aquel que se siente mal, se humilla y se aparta, nunca vuelve a hacer aquellas cosas que no debe de hacer y será, dice que alcanzará ¿qué? Misericordia. Gloria a Dios. Esa es la explicación. Reconocer nuestros errores, apartarnos, pedir la mano del Señor cada día, porque por eso dice la palabra del Señor, que lo que es imposible para nosotros, ¿qué cosa es para el Señor? Posible es. Si usted es un vanidoso, siente, no, pues yo no puedo, es que yo no puedo. Sí puede, porque con el Señor sí. Si yo soy un soberbio, pues yo soy así, Señor, cada día decirle, mira, Señor, lo que me pasa. No quiero hacer esto, pero otra vez aquí estoy, aquí así me pasa. No quiero que nadie me hable, no quiero que me corrija, no quiero que se me diga nada. Pedir, 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 porque lo que es imposible para mí, para el Señor es posible. Cualquier cosa que nosotros vemos que no podemos vencerlo de nosotros mismos, para nosotros es imposible, pero para el Señor sí es posible. Sí es posible. Así que cada quien siente que no puede de sí mismo, sí es cierto, pero en el Señor sí se puede. Pero fíjense, hermanos, muchas veces nosotros tenemos temor o miedo de no caer en pecados como lo que dice aquí de fornicación, de adulterio, de cuántos tipos de pecado que hay aquí, de droga, del alcohol, de no sé. Pero en sí, hermanos, en sí la palabra del Señor dice que nosotros pensamos que el único pecado que tiene la condenación es el adulterio, otros pecados así. La palabra del Señor dice que todo pecado es maldad, dice, o toda maldad es pecado, dice. El que no se arrepiente durante el transcurso de su caminar en este mundo, de todos modos, corre el riesgo de caer en la condenación. Mire, leemos aquí en Gálatas, capítulo 5. No traje el libro que se llama La inmundicia de nuestra carne, se llama ese libro. Y ella explica de que en nuestra mente acomodamos que los pecados mayores son los que tienen condenación y los pecados menores no tienen condenación. Así pensamos nosotros. Pero en ese libro explica que no es cierto. Dice que si vivimos cometiendo uno de esos pecados menores, que nosotros en nuestra mente es un pecado muy pequeño, al final de cuentas, de todo modo, es la misma condenación del pecado aquel, el pecado de adulterio, o de fornicación, o de droga, o de alcohol, o de homicidio, de cualquier tipo de pecado que hiciste. Si no buscamos la santidad cada día de cómo agradar al Señor y apartarnos de aquello. Dice Gálatas, ¿qué, hermanos? Capítulo 5. Mira, dice así el verso 19. Vamos a leer esta escritura y vamos a mirar este espejo y hermano, ponte tú delante de ese espejo y fíjate si no te falta aquello. Dice así, mire, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, que son fornicación, que es inmundicia y disolución. Pues adulterio, fornicación, ya cada quien sabe de qué se refiere qué pecados son esos. Cuando dice inmundicia, se refiere, en término literal quiere decir suciedad. En el sentido espiritual, son todos los deseos, pensamientos que no es agradable delante del Señor. Pero fíjense,
Si leemos palabra por palabra así, dice, capítulo 5, verso 19, dice así. Gloria a Dios. Yo voy a leer el pecado que dice allí y ustedes van a leer la última frase del verso 21 donde dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo voy a leer donde dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y ustedes leen la última frase en voz alta. No me entendieron, ¿verdad? Yo voy a leer donde dice, manifiestas son las obras de la carne, y voy a leer el pecado que señala allí. Y después ustedes leen la última frase donde dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, ahora sí vamos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ahora lean ustedes la última. No heredarán al reino de Dios. Entonces, yo tengo que entender que ese pecado, el que hace tal cosa no heredará al reino de Dios. Y luego dice, el siguiente pecado que señala es fornicación. Ustedes leen la última frase. Así dice. Enseguida señala otro pecado, dice, inmundicia. Y ustedes lean la última frase. Enseguida dice disolución. Bien. Ahora dice, tal vez allí, no, yo no soy adúltero, ni soy fornicación, vamos a decir así. Inmundicia. Gloria a Dios. ¿A nadie se le ha venido malos pensamientos? ¿A ustedes no se le ha venido malo? Ni una sola vez les ha venido malos pensamientos. Gloria a Dios. Ya después dice, no, creo que eso no está correcto delante del Señor. No es hasta hacer, sino cuidar el pensamiento que llega a nuestra mente. ¿Qué pensamiento llega en tu mente cada día? ¿Qué pensamiento entra? Pero ahora el verso 20 dice idolatría. Idolatría. A ver, lean el verso, la última frase. No heredará el reino de Dios. El que es idólatra dice que no va a heredar al reino de Dios. Entonces, el que no va a heredar al reino de Dios quiere decir que va a ser condenado, como lo que dice la palabra del Señor. Unos saldrán para resurrección de vida, dice, y el otro ¿qué? ¿A resurrección de qué? Condenación. Gloria a Dios. Y lo bueno es que ya no somos nosotros idólatras, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Idolatría es aquel que adora ídolos, y también idolatría es aquel que estima más algunas cosas en esta vida que el mismo Señor Jesús. Él es idólatra. Gloria a Dios. Si nos ponemos a examinar qué es lo que más estimas en esta vida que el Señor Jesús. Gloria a Dios. Sí, me están entendiendo, hermanos. Os explico en triqui para que me oigan bien claro. El que estima algo mucho más en este mundo que el mismo Señor, le da mucha más importancia a esa cosa que el mismo Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que para ti es más estima? ¿La palabra del Señor, lo que dice el Señor, o hay algo en esta vida que lo estimas más? Por eso, idolatría puede hacer aquel que no puede dejar el juego, no puede dejar el fútbol, no puede dejar el trabajo, no puede dejar, da más tiempo, más vida, más dedicación, más trabajo, más inversión. Invierte más su tiempo, su vida, su esfuerzo en aquello que en el Señor mismo. Aquel es un idólatra. ¿Y qué va a pasar con aquel? Dice, no heredará al reino de Dios.
Primero estaba yo explicando, hermanos, que la escritura, lo que leímos Hebreos 5:5. Y lo malo que se acomodó en nuestra mente es que el que comete adulterio va a ser condenado. El que comete fornicación va a ser condenado. El que se juega al alcohol, a la droga, a lo que sea, el pecado de este mundo, de robo, de hurto, de homicidio, él va a ser condenado. Pero la palabra del Señor enseña que no nada más aquel, yo, tú, todos nosotros, si durante el proceso de nuestro caminar en este mundo seguimos siendo idólatra hasta que llegó el Señor, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo leen? No heredará al reino de Dios. Siguió siendo idólatra y pensó en esta vida, no es nada, el Señor sabe que necesito trabajar, el Señor sabe que me voy a divertir un rato, el Señor sabe que estoy cansado, no puedo ir a la iglesia, no puedo ir, estoy cansado. El Señor sabe que esta vez pues yo trabajo mucho y que los hermanos trabajen para el Señor, así está bien. El Señor sabe que yo no puedo cooperar, que yo no tengo mucho dinero. Idólatra. O el Señor sabe que este vestido yo no lo puedo dejar, es mi gusto. Gloria a Dios. Se idolatró de aquello, de su vestido, de su pintura, de su zapato. Aunque la palabra del Señor habla de la honestidad, pero dice, no, pues es que así dice pues, pero a mí me gusta esto. Idólatra, hasta que llegó el Señor. ¿Qué pasó? ¿Cómo dice la palabra del Señor? No heredará al reino de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Y luego, ¿qué otra cosa dice? Hechicerías. Y ustedes lean la última frase. Que los que hacen tales cosas van a heredar al reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Algunos hermanos son nuevos, no saben mucho de esto, pero todavía pueden pensar, o todavía hacen, o todavía piensan, ¿qué tal si pregunto al fulano de tal, el tío tal y el primo tal que eche la suerte? Si todavía tengo años de vida o ya se me están acabando, ¿por qué me enfermo cada rato? Gloria a Dios. Ustedes ya dejen eso, hermanos, ya dejen eso, porque eso viene del satanismo. Yo digo a veces, mira, yo tengo alrededor de 20 años que el Señor me rescató de este mundo, de esta tiniebla. Y mire, a nosotros antes de conocer al Señor, yo me acuerdo que mis padres, nunca ellos fueron al hospital, a la clínica a buscar medicina cuando se enfermaban. Lo que hacían es con el brujo, con el curandero. Era su medicina, era todo lo que ellos sabían hacer, todo el tiempo. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor nos llamó a su camino, desde ese día hasta el día de hoy, yo ya nunca he consultado con esa cosa, hermanos. ¿Por qué? Porque eso no es eso lo que nos da la vida. Ya nunca yo he consultado con esas cosas. Y todavía estoy vivo, hermanos. Por eso yo digo a veces, ¿no creen que eso es una prueba de la realidad de que no es eso lo que te va a curar, no es eso lo que te va a sanar, no es eso lo que te va a dar vida? Entendemos que es el Señor Jesús el que nos da la vida. Y si llega el tiempo, dice Job 14, dice que los días de nuestras vidas están contaditos, están contados. El Señor sabe exactamente cuántos días vamos a vivir. Si llegó el tiempo, aunque estemos joven o viejo, de todo modo, llegó el día, el Señor nos va a recoger. Otra cosa, tampoco no disimular. Porque hay otros que le dicen, ¿sabe qué, hijo? O ¿sabes qué, hermano? O ¿sabes qué? No se preocupe, yo voy a buscar a alguien aquí que ya busqué a alguien que está echando suerte y saben y me han dicho que todavía tienes muchos días de vida. O ustedes no disimulen. Dígale, ¿sabes qué?
hermano, ¿sabes qué, primo? ¿Sabes qué? Eso no es cierto. Deje eso no es cierto. Busca al Señor porque Él es el que nos da la vida. No disimulen. Ahora, si ellos van y lo hacen de su cuenta, ahí sí está bien, pero disimular, eso no está bien porque de todo modo estamos dando autorización que alguien más haga eso por nosotros o a nosotros. Busquen al Señor. Hay que decir, hay que aclarar que eso no es de Dios. Realmente eso viene del satanismo. ¿Por qué terminamos leyendo que el que hace tales cosas, qué cosa? No heredará al reino de Dios. Pero luego dice, enemistades. Enemistades. ¿Cuándo saben qué quiere decir la palabra enemistades? ¿Sí saben o no saben? Ustedes no conocen qué es eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Enemistades. Ahora lean ustedes la última frase. Gloria a Dios. Que los que hacen tales cosas, dice, no heredará, ¿qué cosa? Al reino de Dios. Enemistades. Gloria a Dios. Enemistades. Por eso es importante entender, hermanos, porque nuestra mente se acomodó de que nosotros no tomamos, no matamos a nadie, no robamos, no entramos a hacer aquellas cosas, no andamos con los pandilleros, no andamos a adulterio, nosotros estamos salvos. No, hermanos, aquí dice muchas cosas que tenemos que tener cuidado porque si durante el caminar en esta vida vives en enemistad, en enemistad, se acabó el tiempo, llegó el día del Señor, ¿y qué va a pasar? Dice aquí que no heredaremos al reino de Dios en enemistad. Gloria a Dios. Por eso que el Señor nos ayude a perdonar unos a otros del corazón. No es necesario ir a decirle, ¿sabes qué? Ya te perdoné a aquel o a aquella persona, sino lo que tienes que luchar es en tu corazón. Cuando se te viene en tu mente y tu corazón, oh, un día así me habló aquel, un día así me dijo, un día así me hizo. Cuando se viene eso en la mente, ayúdame, Señor. No permita que esto entre en mí, que crezca en mí, que se desarrolle en mí. Nunca, Señor, ayúdame. Todo el tiempo cuidar, que eso no crezca, no se desarrolle en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo el tiempo cuidar. Gloria a Dios. Aquel pensamiento, aquel sentimiento. Porque si eso empieza a entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, pasa el tiempo, así vivimos en eso. Somos hermanos, venimos a la iglesia, cantamos y a veces también no venimos y así andamos. Llegó el tiempo del que llegó el Señor. Aquí la palabra del Señor termina diciendo que ¿qué? No heredarás al reino del cielo, de Dios. Enemistades. Luego dice pleitos. Gloria a Dios. Pleitos. Pleitos. ¿Sí saben qué quiere decir pleitos, hermanos? ¿O no saben? Creo que voy a tener que traer un diccionario para leerlo, cómo exactamente lo explica para que ustedes puedan entender. Pero no hay necesidad, hermanos. Ustedes entienden más la palabra que yo mismo. ¿Qué quiere decir pleitos? Peleoneros, eso es lo que quiere decir. Gente peleonera. Cada rato se pelea en su trabajo, se pelea con sus vecinos, se pelea con sus hermanos, se pelea con sus hermanas, se pelea con su mamá, se pelea con su papá. Cada rato se discuten, cada seguido se discuten, puro discutir, pleitos. Se pelean por el trabajo, se pelean por la cocina, se pelean por cada rato se ponen a discutir por cualquier cosa. Gloria a Dios. Gente que le gusta pleitos, gente que no puede tener paciencia. Si se le dijo algo, está bien, pues voy a pensar a ver por qué me dijeron así, tal vez tienen razón. Gente que no puede pensar. Todo el tiempo pleitos. Y luego, ¿qué dice la última frase? Lean ustedes, ¿qué termina diciendo? No heredarán al reino de Dios.
¿Por qué estamos leyendo la palabra del Señor, hermanos? ¿Por qué? Porque por eso estoy explicando. Si alguien cometió adulterio, el Señor, por su gracia, lo levanta. Tendrá consecuencias, porque así dice la palabra del Señor. Por eso dice, tendrá consecuencias. Pero lo va a levantar si es que, dice el proverbio, confesó, se apartó. Pero ya explicamos, si confesó, se apartó un rato y otro rato otra vez va haciendo lo mismo. Entonces, no, eso es lo que ahí es donde entra lo que dice Hebreos 5:5, donde ya leímos. Y el que vive en pleito, vive muy confiado. No, pues acabo, yo no soy adúltero, vive muy confiado. Pero es peleonero, todo el tiempo es peleonero, peleonero, vive muy confiado. O el que es idólatra vive muy confiado. No, pues no es nada lo que yo hago, hombre, nomás soy idólatra. Gloria a Dios, no es nada. Pero la palabra del Señor dice que la condenación es la misma. Si durante el trayecto del caminar, durante el curso de la vida que vivimos en este mundo, no nos arrepentimos, no nos apartamos de aquello, termina, al final de cuentas, no heredará el reino de Dios. Pero no cometió adulterio, pero no fue homicidio, no mató a nadie, pero no se apartó del pecado del pleito. Pleito, pleito, pleito. Gloria a Dios. Por eso dice, pleito, pleitos. Enseguida dice, celos. Gloria a Dios, celos. Ahí en el librito el pastor anciano pone ahí celos asesinos, dice. Hay hermanos que ni pueden saludar a sus esposas. Alguien la saludó, Dios te bendiga, hermana. Y al hermano dice, ¿y por qué te saludó tan amable? Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué te saluda tan bien? Si nomás una vez la saludó, gloria a Dios. Celos, o la hermana. Ya tantito nomás salió el hermano afuera que le pegue el aire y ya la hermana está mirando y dice, ¿a dónde fuiste? ¿Qué fuiste a mirar allá afuera? Gloria a Dios. Celos, celos, celos. Realmente, hermanos, yo no tengo mucho consejo para eso, pero lo que sí entiendo es que el Señor nos ayude, hermanos, para no ir a otro extremo. Tampoco no, gloria a Dios, tanto la hermana no puede decir, oh, voy a ir a jugar, luego regreso, el hermano llegó a las 10, 11 de la noche, fue a jugar con sus amigos. Tampoco no es así. Pero tampoco no hay que todo el tiempo que ni nadie lo salude, ni nadie le diga nada, ni nadie, o viceversa. Gloria a Dios. O alguien fue a visitar a casa y ya, pues, ¿por qué vino? Cuando fue a visitar nada más. Gloria a Dios. El Señor nos ayude, hermanos, que nos ayude. Y también otra cosa, como nosotros los que somos matrimonio, ¿verdad? Otra cosa, no sé cómo vive cada matrimonio, pero en este tiempo se usa mucho los teléfonos. Y cuando alguien anda en su integridad, en su sencillez, pues cada quien trae su teléfono y no tienes por qué andar escondiendo tu teléfono a tu esposa o tu esposa a ti, no, pues es mío nada más, aquí nomás está y aquí está y nadie más lo puede mirar. Porque al hacer eso, pues es obvio tu pareja se va a sospechar de ti. ¿Qué tiene? Porque no puedo ni mirar su teléfono. Gloria a Dios. ¿O qué tiene mi esposa? Porque ella su teléfono todo el tiempo lo tiene escondido debajo de la mesa. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pues el teléfono ahí está. Si mi esposa lo quiere usar, que lo use. Y si yo ocupo también algo de su teléfono, pues yo lo puedo usar. ¿Por qué todo el tiempo traer el teléfono escondido y nunca puede ella mirar ni tocarlo? Tantito nomás toca el teléfono y el hombre ya se enoja. ¿Y por qué lo estás tocando? ¿Qué, no tienes teléfono o qué? O la esposa, el esposo, ¿por qué tocas mi teléfono? ¿Qué, no tienes el tuyo? Gloria a Dios. Pero que el Señor nos ayude, si alguien está batallando con eso, pidan oración, que el Señor ore, que los hermanos oren por nosotros, que el Señor obre en ustedes, para que el Señor les dé gracia, sabiduría,
como en qué equilibrio nos debemos de mantener, porque sí es cierto, hermanos, no podemos decir, mi esposa se fue a la tienda, vino un hermano y se la llevó y al rato va a regresar con ella. Tampoco no es así. Pero tampoco no es todo el tiempo desconfiar a la pareja, todo el tiempo celos, sin ciencia, sin razón. Eso es muy malo, eso es destructivo. Gloria a Dios. Pero ahí nomás voy a llegar y yo no puedo decir más. Solamente les digo que el Señor los ayude también a cada uno. Pero luego dice iras. Y lean ustedes la última frase, ¿cómo dice? Que los que hacen tales cosas, gloria a Dios, iras. ¿Ustedes se enojan a veces, hermanos, o no se enojan? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque llega un momento en que uno se enoja, si se enoja uno. Pero otra en Efesios dice, no pongas el sol sobre vuestro enojo. No porque se enojó y va a estar enojado hoy, mañana y pasaron 3 días, pasó una semana, todavía sigue enojado y todavía sigue enojada. Gloria a Dios. Por alguna razón nos enojamos, pero decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya pasó este momento, al rato hay que tratarnos otra vez como hermanos, como hijos, como padres, como esposos, hay que tratarnos, gloria a Dios, como hijos de Dios. Porque si se enojó y trae el coraje hoy y trae el coraje mañana y trae el coraje pasado, así hace una vez, así hace otra vez, así vive y dice, así soy yo, nosotros somos de carácter fuerte, así somos nosotros. O cada rato se enoja, cada rato grita, cada rato pega grito, cada rato se enoja. Es que nosotros somos de carácter fuerte. No es de carácter fuerte, es que le falta al Espíritu del Señor, la presencia, el temor de Dios en su vida, para que empiece a decir, ayúdame, Señor, para que yo pueda hacer. Ayúdame, moldea mi espíritu, mi carácter, para que yo haga conforme a tu voluntad. Gloria a Dios. Cada rato se enoja, cada rato pega grito, cada rato se enoja. Y vive confiado o vive confiada porque dice, no, pues acabo, yo no soy adúltero, yo no soy hechicero. Hay de los que andan en fornicación, pero la palabra que dice la última frase, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sigue de corajudo, sigue de pleito, sigue de iracundo. Así vive su vida, así se moldeó, así se justifica y así hace, no se arrepiente. Llega el día del Señor, ¿qué pasa? No heredará al reino de Dios, dice. Por eso, hermanos, nosotros en nuestra mente se acomodó que, estos son cualquier pecadillos. Como dijo alguien, es cualquier pecadillo, no es pecadillo, pecado es pecado delante del Señor. Si no nos arrepentimos, en el día del Señor tiene condenación. Que el Señor nos ayude. Por eso luego sigue diciendo, contiendas. ¿Y qué dice la última frase, hermanos? No heredarán al reino de Dios. Contiendas. Pleitos y contiendas viene siendo casi lo mismo. Por eso el Señor nos ayuda, hermanos, mayormente nosotros los que ya somos casados o pareja, porque que el Señor nos ayude, hermanos, en realidad que el Señor nos ayude. Yo digo que el Señor nos ayude porque llega a veces que topamos con un punto que no salimos de acuerdo, ¿verdad? Ustedes los jóvenes todavía no me entienden, pero gloria a Dios. Ya los hermanos que son casados sí me entienden. Llega a veces que por más que quisiéramos, llega a un punto en que no salimos de acuerdo. Pero ahí es donde entra el temor del Señor, aunque no estamos de acuerdo, pero de todo modo vamos a hablar con medida, vamos a hablar con razón, lo razonable.
No porque no salimos de acuerdo, hablar y hablar y hablar y hablar, empezar a herir el uno al otro. Oh, no, ahí es donde entra el temor del Señor. Aunque no salimos de acuerdo, pero que el Señor nos ayude a decir lo que es razonable y lo que es justo. Aplica entre el matrimonio, pero después también aplica entre los hijos y padres. También aplica entre hermanos, entre hermanas. ¿Cómo platican cuando no salen de acuerdo? Hay a veces que cuando ya no salen de acuerdo, ya lo que se busca es decir una palabra que hiera nomás. Ya no es porque quiere que uno entre ¿cómo se dice? En razón. Ya no busca hacer que su hermano o su hermana entre en razón, sino ya nomás busca la palabra como fuerte, palabra hiriente, palabra nada más, porque está enojado, trae coraje nomás. Contientas. Que el Señor nos ayude, porque por eso digo, pensamos, oh, es cualquier cosa, ya al rato el Señor, pues el Señor es bueno, Él nos perdona. Pero si nosotros no nos arrepentimos de ello, no tratamos, no luchamos, cada vez, otra vez volvimos a salir en desacuerdo, pero ahora sí ya no hay que hacer como la otra vez, hay que platicar con lo razonable, lo justo, buscar la ayuda del Señor, porque termina diciendo que ¿qué va a pasar? No heredará al reino de Dios. Pero viven confiado, o vivimos confiado, pensamos, oh, a cabo yo no ando matando a nadie, yo no vivo pecado en homicidio. Pero este pecado también dice que tiene condenación. No heredará al reino de Dios. Luego dice enseguida, disensiones, herejías, disensiones. Gloria a Dios. Disensiones. En el librito ahí explica, parece que esta palabra lo explica allí. En desacuerdo, ¿verdad? Desacuerdo. No, a mí no me gustó cómo lo hicieron. A mí no, sí, no sé por qué lo hicieron así. No sé por qué lo hacen así. No sé por qué aquel hermano habló así. Todo el tiempo no sé, todo el tiempo no sé, todo el tiempo yo no estoy de acuerdo. Lo que se dice, lo que se hace, cómo se hace, dónde se hace, cuándo se hace, todo el tiempo no. No sé por qué lo hacen así. Gloria a Dios. Disensión. Todo el tiempo su sentir es contrario. Todo el tiempo quiere que se haga como no sé cómo. Gloria a Dios. ¿O no han oído ustedes así? ¿O no han dicho así alguna vez ustedes? No sé por qué el pastor habló así. Gloria a Dios. No sé por qué el pastor hace así. O no sé por qué el hermano hace así. O no sé por qué la hermana hizo así o por qué hace así. Cuando usted debe de decir, hermana, ¿en qué la puedo ayudar? O yo, ¿en qué yo puedo llegar? ¿Y qué puedo hacer aquí, hermano? ¿Qué es lo que hay que hacer? Gloria a Dios. Buscar qué hacer, cómo ayudar, cómo unir a ese grupo, cómo unir a ese trabajo, cómo unir a ese equipo. Gloria a Dios, cómo unirnos para poder trabajar como hermanos, como un equipo, como hijos de Dios. Todo el tiempo de desacuerdo, no sé por qué lo hacen así. Y así va creciendo esa mentalidad, va creciendo ese espíritu, se va haciendo fuerte ese sentimiento en nosotros y al rato, hermanos, se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte. Por eso que el Señor nos ayude, que nos ayude el Señor, hermanos, porque a veces pensamos, esto es cualquier cosa, cualquier pecado, hombre. No es cierto. Termina diciendo que los que hacen tales cosas que no heredarán al reino de Dios. Herejías. Herejías. Herejías quiere decir también alguien que se desvió de la fe o de la enseñanza, de la doctrina, pero a la misma vez herejía también son aquellos que le gustan hablar, gloria a Dios, o que nos gusta hablar, porque a veces hablamos de alguien que donde no debemos de hablar y cuando no debemos de hablar. Gloria a Dios. Sí, me entiende la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otra vez dice la palabra del Señor, necesario es dar testimonio.
Si llega un punto en que tú tienes que dar testimonio de alguien, necesario es darlo. Sea que es un buen testimonio o sea que es un mal testimonio, pero tienes que dar ese testimonio. Va a llegar un punto en que tú tienes que hacerlo y no queda de otra hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario delante del Señor dar testimonio. Si a mí alguien me pregunta, hermano, ¿qué recomienda usted a aquel hermano porque me está pidiendo esto y esto o este favor? ¿Qué dice? Uno tiene que decir la verdad. No sé mucho del hermano. O sí, más o menos tengo idea, he tratado con el hermano y así es su modo de ser. Uno tiene que decir, gloria a Dios, la verdad. Pero otra vez, no por eso yo voy a andar platicando, así es el hermano Lucio, así es el hermano David, así es el otro hermano, así dice, así, así. Todo el tiempo andar hablando de él. No hay necesidad por qué hacer eso. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, tener cuidado, tener cuidado, tener cuidado. Por eso no tengan miedo, hermanos, que yo no voy a hablar de ustedes solamente cuando sea necesario. Gloria a Dios. Pero sí voy a hablar la verdad, lo que miro. Gloria a Dios. No tengan miedo. Cuando sea necesario que yo diga de ustedes cómo es el hermano o qué testimonio da de esta hermana o de este hermano o de aquel hermano. Gloria a Dios. Ojalá que yo pueda decir, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Gloria a Dios. Y si no pueda decir eso, pues ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Que el Señor me ayude. Pero necesario es. Ahora, pero otra vez, no por eso vamos a andar platicando cada rato que así es este y así es aquel y así es aquella y así son aquellos y así son estos. No, solamente hablar cuando es necesario y donde es necesario. Y voy a agregar otra palabra, otra vez fijar si yo soy la persona indicada que tiene que dar ese testimonio y si no, ¿por qué voy a estar dando testimonio que a mí no me toca? Gloria a Dios. Pero si es que a mí no me queda de otra más que yo soy la persona que tiene que decir algo, pues lo voy a decir. ¿Por qué? Porque ya no queda de otra. Gloria a Dios. Pero dice, enseguida, ¿qué dice, hermanos? Envidias. ¿Qué quiere decir envidias, hermano? Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Envidias. ¿Qué dice la última frase? Que los tales no heredarán al reino de Dios, los envidiosos. Envidiosos. ¿Sí saben qué es envidia, hermanos? ¿Sí va? Ahora sí han sentido, alguna vez han sentido la envidia. Gloria a Dios. Alguien dijo, pues no sé qué es eso. Gloria a Dios. Pero sí, la verdad es esa de que sí. Alguna ocasión sí nos ha llegado, hemos sentido la envidia. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición. Pero lo que necesitamos es que el Señor nos ayude a pelear contra aquello. ¿Llegó ese sentimiento? Ayúdame, Señor. Ayúdame. No quiero sentir esto, Señor, ayúdame. No permitir que eso empiece a trabajar en nosotros y crezca y al rato vamos a empezar a mirar mal a nuestro hermano, empezando en la familia. En la familia muchas veces empieza a trabajar la envidia. ¿Por qué a mi hermano y por qué yo no? ¿O por qué mi hermana y por qué a mí no? ¿Y por qué aquella y por qué a mí no? ¿O por qué aquel? Y así también puede empezar a trabajar en la congregación. ¿Por qué a este se le da preferencia y a este no? Gloria a Dios. Puede empezar a trabajar. ¿Por qué a aquel se le da más y a mí no? ¿Por qué a aquel se le da más crédito y a mí no se me da? ¿O por qué de él se habla más y a mí no? Empieza en la familia y puede trabajar en la familia, en el círculo familiar, luego puede trabajar también como congregación y puede trabajar también entre el ministerio. Gloria a Dios. El pastor abuelo habló mucho de esto entre el ministerio, que él hablaba que entre los predicadores había envidia. Llegó un hermano y dijeron, que pase el hermano, dijo, llegó el obispo, pasaron el bicho, decía el hermano.
Y ya el otro ministro se paró y dijo, ¿por qué a él se le dio el reconocimiento de bicho y a mí no? Gloria a Dios. O sea, bicho, en vez de decir obispo, decían bicho. No piensen de los insectos que andan aquí. Ahora, por eso, hermanos, envidia, pero por lo menos, a lo mejor nosotros no estamos en ese ambiente donde se opera el ministerio así, pero hay muchas áreas, muchas veces la envidia nos trabaja como familia, como hermanos, humanamente, después como congregación, que el Señor nos ayude con la envidia. ¿Por qué? Porque ¿qué termina diciendo? Que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero uno puede decir, pero pues yo no he cometido pecados porque la mente es el pecado mayor, es adulterio, fornicación, homicidio, robo. Eso es pecado de muerte, de condenación. No, también esto dice que tiene condenación. Es la misma condenación. Si nos acostumbramos a vivir así, siendo cristianos y vivimos así, al último, ¿qué nos espera? Condenación. Gloria a Dios. Dice aquí, gloria a Dios, homicidios. Sí, homicidio es lo que dice la palabra del Señor en Éxodo, no matarás. Pues gracias a Dios que hasta ahorita no hemos oído que haya eso entre nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Si no, ya no vendríamos a la iglesia. Vamos a tener miedo de venir, pero gracias a Dios que hasta ahorita no se ha oído eso. ¿De qué? Homicidio. Pero ahora dice, borracheras. Gloria a Dios, borrachera. También la borrachera, hermanos, al final de cuentas, ¿qué dice la última frase? Los que hacen tales cosas no heredarán al reino de Dios. Borracheras. Pero hemos visto y hemos oído también. Hermanos que vienen aquí, cantan alabanza y oran y pues participan con nosotros. Y nosotros pues pensamos, gloria a Dios, cómo el hermano trae ese sentir de buscar al Señor. Pero pasa el tiempo, nos damos cuenta que aquel hermano le da duro también a la cerveza, a la botella. Ahí anda, pero dándole duro. Y ya después que se le pasa la borrachera, viene aquí, gloria a Dios, canta otra vez con nosotros y aquí está. Gloria a Dios. Eso ha habido. Hemos visto muchos casos así. En una ocasión estábamos en un lugar y un hermano ahí estaba y llegamos y lo saludamos y empezamos a platicar con él. Pues aquí andamos, hermano, y qué bueno que aquí anda usted también. Y para acá, para allá estábamos. En eso pues se sentía, creo que el hermano y empezó a vomitar. Gloria a Dios. Y pensábamos, pobrecito el hermano, ¿por qué estará enfermo? Pero ya cuando estaba vomitando, empezó a venir olor, pero de licor. Gloria a Dios. Ya después, pues se dio cuenta de que el hermano le entraba duro al alcohol. Por eso no escondan el alcohol, hermano, porque el alcohol, el que no toma, aunque vienes hasta allá andas, de todo modo el olor ya viene. Gloria a Dios. Antes andaba yo en raite con donde yo trabajaba, pedía raite cuando no podía llevar mi carro y los que tomaban, no hombre, olía fuerte. ¿Por qué? Porque el que no consume el alcohol, Señor, es algo fuerte que huele a aquel. Es como nosotros que no nos gusta la cebolla, ¿verdad? Pero aquel que no come la cebolla, no, pues desde lejos nos huele, hermano. A mí me gusta la cebolla, está bien buena con el pozole, con el menudo, pero huele fuerte. Entonces así es el alcohol. El que toma el alcohol, no hombre, desde lejos
ya viene el olor, el aroma del alcohol. Pero que el Señor nos ayude, hermano, que termina la palabra del Señor diciendo que el que hace tales cosas, si no se arrepiente, no heredará el reino de Dios.